Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Archivos Seriales, el podcast que lleva a tus oídos increíbles y perturbadoras historias de los asesinos en serie que han conmocionado al mundo, misterios sin resolver y casos perturbadores de la vida real. Mi nombre es Amanda Fernández y el día de hoy me gustaría contarte un poco más sobre Jeffrey Dahmer, caníbal, necrófilo, asesino en serie. Esos serían los términos para definirlo. Si te da curiosidad este tipo de contenido, te invito a que continúes escuchando la realidad de este personaje, en donde también estaremos comentando los motivos en torno a su historial mental y que lo llevaron a cometer estos crímenes. Caníbal, necrófilo, asesino en serie son los términos para definir a Jeffrey Dahmer. Son tristemente incontables. Con todo, no solo superan las víctimas de 17, que cayeron tras su barbarie. Y es que además de hacerse famoso por comerse los cerebros de aquellas personas que asesinaba, todos ellos parejas homosexuales que pretendían mantener siempre consigo y querer revivir a los muertos, este estadounidense se caracterizó por desmembrar a sus víctimas. Empieza el desastre. No hubo nada. Esa fue la sencilla respuesta que dio Dahmer a Robert Reisler, fundador de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, cuando éste le preguntó sobre su infancia en una entrevista realizada en la biblioteca de la prisión. Y es que para él fue una etapa que preferiría olvidar. Sin embargo, lo cierto es que no vivió una niñez copada de abusos ni tampoco fue despreciado por sus familiares. Por el contrario, y desde que vino al mundo en mayo del 60, fue un chico querido por su familia y amado especialmente por su padre. Lo cierto es que tuvo una infancia feliz. Su padre Lionel y su madre Joyce le dieron cariño desde pequeño. Algo que no sucede habitualmente con la mayoría de los asesinos en serie, ya que estos no reciben cariño, lo que les marca desde la infancia. Por eso, su caso es totalmente extraño, porque se convirtió en un asesino cuando hasta bien entrada la adolescencia no tuvo ningún problema familiar. Eso explica en declaraciones Chris Campos, periodista especializado en sucesos. El nacimiento del asesino. Como explica Gregorio Tobal en Las grandes asesinos de la historia, Dahmer empezó a coquetear con la muerte a los 10 años, cuando comenzó a torturar a pequeños animales que cazaba en un bosque. Este se encontraba cerca de su casa. Al parecer, adoraba reunir y limpiar sus huesos. Todo ello hizo que con el paso de los años sus amigos les empezaran a considerar raro y extravagante. Campos, por su parte, afirma que coleccionaba seres muertos que encontraba tirados en las carreteras, algo que según determina, sí es un rasgo que suelen tener la mayoría de los asesinos durante su infancia. Este comportamiento se agudizó durante su adolescencia, cuando cumplió unos años más. Se armaba de una bolsa de basura y recorría las carreteras del campo de Ohio en busca de cuerpos de animales muertos. Una vez que se hacía con ellos, llevaba los animales al patio de su casa y se dedicaba a diseccionarlos. Completa el fundador de Criminalia. Como bien explicó el propio Dahmer, en la entrevista ya mencionada, corroboró que adoraba estas prácticas en la escuela, cuando a él a unos 15 o 16 años le hicieron abrir en canal a un lechón en una clase de biología. Aquella fue en particular una revelación. Fue el momento en el que descubrió que adoraba la muerte. También fue una época en la que vivió uno de los episodios más famosos de su vida, aquel en el que presuntamente recogió el cadáver de un perro para quitarle la carne y reconstruir su esqueleto. Él mismo habla del suceso en la entrevista que mantuvo con Reisler. Pues uno fue un gran perro que encontré en la carretera. Iba a separar la carne, blanquear los huesos, reconstruirlos y venderlos. Pero no llegué a hacerlo. No sé cómo empecé a meterme en esto. Es una ficción un poco rara. Encontré al perro y lo rajé para ver cómo era por dentro. Después se me ocurrió que sería divertido clavar la cabeza en una estaca y dejarla en el bosque. Llevé a uno de mis amigos y le dije que lo había encontrado entre los árboles.
También le tomé una fotografía. Sí, su primera gran revelación de la vida fue descubrir su amor por el desmembramiento de pequeños animales. La segunda fue saber que se sentía atraído sexualmente por los hombres. Por entonces, la homosexualidad era mal vista en Estados Unidos. Para eso, intentó reprimir sus impulsos. Además, esta faceta de su vida terminó mezclándose extrañamente con una obsesión por matar. Empezó a tener fantasías en las que mantenía relaciones con hombres a los que posteriormente asesinaba y descuartizaba. En el instituto, estas fantasías le tenían traumatizado y para olvidarlas empezó a beber. Muy de mañana se pasaba por la casa de un amigo y se tomaba un vaso de licor. Luego iba a clase, completa uno de los fundadores de Criminal. Entre muerte y disecciones andaba el adolescente Dahmer cuando sucedió otro hecho que pudo marcar su vida, la separación de sus padres. Fuera por la causa que fuese, este terrible cóctel le acabó convirtiendo en un alcohólico y gran aficionado a las drogas. Dos características que tiraron su futuro por la borda y le acabaron convirtiendo en un marginado social. Él mismo haría referencia a ello en la entrevista que le tuvo el FBI. Había ido a visitar a un amigo y volvía de noche a casa. Vi que se acercaban 3 chicos del instituto de último año. Uno de ellos sacó una porra y me golpeó en la nuca. Así, sin motivo, eché a correr. Su primer asesinato. Cuando sumaba ya 18 años, nuestro protagonista cometió su primer asesinato. El terrible acto lo perpetró varias semanas después de su graduación. El día del triste suceso estaba solo en casa, porque como señala en su diario, sus padres le habían abandonado. Por ello, decidió salir a beber en una noche y en el trayecto se encontró con Steven Hicks, un joven de su edad que hacía autostop, y decidió recogerle. Los sucesos siguientes pueden ser fácilmente imaginados. Se lo llevó a su casa y acabó con su vida. Sin embargo, aquello no fue lo peor. Dahmer explica el relato de la siguiente manera. Antes, llevaba un par de años teniendo la fantasía de encontrar un hombre guapo haciendo esto y gozar sexualmente de él. Ocurrió por casualidad una semana que no había nadie en mi casa. Mi madre estaba fuera con David, en un motel a unos 8 kilómetros. Yo tenía el coche. Eran más de las 5 de la mañana y regresaba a casa después de haber bebido. No buscaba a nadie, pero a 1 kilómetro de casa lo vi, haciendo esto. No llevaba camisa y era guapo. Me sentí atraído por él. Pasé por delante de él, frené y pensé, ¿qué hago? ¿Lo hago subir o no? Le pregunté si quería fumar un porro y él respondió, estupendo. Fuimos a mi habitación, bebimos una cerveza y en el rato que pasamos juntos vi que no era gay. No sabía cómo retenerlo, más que agarrando la barra de las pesas y golpeándolo en la cabeza. Luego lo estrangulé con la misma barra. Estaba muy asustado por lo que había hecho. Anduve un rato de un lado para el otro por la casa. Al final me masturbé. Más tarde bajé el cadáver al sótano, me quedo allí, pero no dormí. Volví a subir a casa. Al día siguiente tenía que pensar una manera de deshacerme de las pruebas. Compré un cuchillo de caza. Por la noche volví a bajar, le abrí el vientre y me masturbé otra vez. En su diario, Rex le preguntó si esto lo excitaba o solo era el físico. Y Dahmer le respondió que lo que le excitaba eran los órganos internos. Los órganos internos o la acción de destriparlo, donde Dahmer se dio cuenta que sí. Luego le corté un brazo, luego todo el cuerpo en pedazos, metí cada trozo en una bolsa y después lo puse en 3 bolsas grandes de plástico para la basura. Puse las bolsas en la parte trasera del coche y lo fui a tirar en un barranco a 15 kilómetros. Eran las 3 de la madrugada. Fui por la carretera secundaria desierta y a mitad de camino me paró un policía por ir a demasiada velocidad. Me hacen la prueba de alcoholemia, la pasé, iluminan el asiento trasero con la linterna, ven las bolsas y me preguntan qué es. Les digo que es basura, porque cerca de mi casa no hay ningún vertedero. Y ellos me creyeron a pesar del olor. Me ponen una multa por circular demasiado a la izquierda y con velocidad y vuelvo a casa.
Las bolsas las volví a dejar en el sótano. Agarré la cabeza, la lavé, la puse en el suelo del cuarto de baño. Me masturbé, luego volví a meter la cabeza con el resto de las bolsas y a la mañana siguiente metí las bolsas en una tubería de desagüe enterrada que había unos metros atrás. Aplasté la entrada de la tubería hasta cerrarla y la dejé unos 2 años y medio adentro. Sin embargo, tuvo años tranquilos, ya que aquel día la policía pudo haber acabado con este asesino de un solo golpe, pero la confianza de los agentes condenó a más de una docena de personas. Se tomó unos años y unos años después Dahmer daría buena cuenta de los restos abiertos de la tubería, rompiendo los huesos en trocitos y esparciéndolos por la maleza. Según dijo antes de morir, cometió aquel crimen porque quería tener un dominio absoluto sobre su víctima y buscaba desesperadamente hallar a alguien que fuese homosexual y que no se alejase de su lado. Nunca conocí a nadie que fuera gay, por lo menos que yo supiera. Sexualmente era muy frustrante, señaló. A partir de ese momento, nuestro protagonista trató desesperadamente de reprimir sus tendencias asesinas y enderezar su vida. Una decisión que tomó aupado por su padre. Este, de hecho, logró convencerle de que fuera a la universidad. Sin embargo, fue expulsado por su obsesión por el alcohol y las drogas. Posteriormente también se alistó en el ejército y estuvo destinado 1 año en Alemania. No obstante, fue dado de baja del servicio por su alcoholismo. Al final, su progenitor, desesperado, lo envió a Milwaukee para que viviera con su abuela. El objetivo es que éste le recondujera por el buen camino. Lo cierto es que la anciana casi lo consiguió. Y es que durante los siguientes meses dejó de beber, evitó las drogas y reprimió sus tendencias asesinas. Además, y en vista de la mentalidad que existía en Estados Unidos, en relación a la homosexualidad, también desterró de su mente las ideas de mantener una relación con otro hombre, en creencia de que era algo horrible. Para él, desgraciadamente, todo aquello formaba una gigantesca parte conjunta de su personalidad. Entendía que los asesinos estaban directamente relacionados con la homosexualidad, que una cosa tenía que dar lugar a otra. Todo cambió de forma repentina cuando llevaba 3 años viviendo en casa de su abuela. Un día, en una biblioteca, le entregaron una nota. En ella, un joven le ofrecía favores sexuales. Aunque le rechazó, posteriormente Dahmer afirmó que aquel mensaje marcó un punto de inflexión en su vida. Hizo que sus deseos sexuales se reavivaran y con ello las ansias de asesinar. En su diario decía, así fue como volvió a las andadas. Días después, robó un maniquí de una tienda, lo guardó en el armario de su habitación y se dedicó a masturbarse encima de él. Su abuela llegó a encontrarlo y a decirle que lo tirara. Fue algo enfermizo. También volvió a beber y fue detenido por exhibicionismo público en el 86. Trató de desenterrar a un joven recién fallecido para disfrutar sexualmente de su cuerpo. Un hecho que narró posteriormente al FBI. Leí la esquela de un joven de 18 años y me presenté en el tanatorio. Vi el cadáver y era un hombre muy atractivo. Cuando lo hubieran enterrado, agarraría mi pala y una carretilla con la intención de llevarme el cadáver a casa. Alrededor de la medianoche me dirigí al cementerio, pero el suelo estaba helado y tuve que abandonar mi propósito. Todo ello acompañado de múltiples salidas a diferentes bares en los que buscaba por igual relacionarse con hombres homosexuales y así poder obtener víctimas. Esto fue lo que pasó en el 87 cuando halló a Stephen Toomey, un hombre al que asesinó, violó tras matarle y cuyo cráneo hirvió y blanqueó para quedárselo como recuerdo. Esta fue la explicación que dio sobre este suceso. Exacto, era un muchacho muy guapo, le invité a la habitación del hotel, estuvimos bebiendo, yo tomaba Coca-Cola con ron de alta gradación, le hice beber a él también y se quedó dormido. Yo seguí bebiendo y debí de quedarme en blanco, porque no recuerdo nada de lo que ocurrió hasta que desperté. Él estaba tumbado de espalda, con la cabeza colgando del borde de la cama. Yo tenía los antebrazos llenos de contusiones y él algunas costillas rotas y otras lesiones.
Al parecer lo había golpeado hasta matarlo. No recuerdo haberlo hecho y no tenía ninguna intención de hacerlo. Estaba horrorizado, pero tenía que hacer algo con el cadáver. Lo encerré en el armario, me fui al centro comercial y compré una valija grande con ruedas. Lo metí dentro, reservé la habitación para otra noche, me quedé allí sentado, aterrorizado. La noche siguiente, a la 1 de la madrugada, abandoné el hotel. Pedí al taxista que me ayudara a meter la valija por el portaequipajes y me dirigí a casa de mi abuela. Escondí la valija en el sótano y lo dejé allí aproximadamente una semana. No hacía ningún olor porque hacía frío y era fiesta de Acción de Gracias y no podía hacer nada porque iban a venir unos familiares. Nunca encontraron en ese momento el cadáver en la habitación o indicios porque estaba al nombre de Dahmer. Teniendo el cadáver escondido allí abajo una semana, Dahmer comenta: mi abuela sale un par de horas para ir a la iglesia y yo bajo a buscarlo. Agarré un cuchillo, le rajé el estómago, me masturbé, luego separé la carne y lo metí en bolsas. Cubrí el esqueleto con una colcha y lo hice pedazos con una masa. Lo envolví todo y el lunes por la mañana lo eché a la basura, excepto el cráneo. El cráneo me lo guardé una semana. Lo metí en lejía concentrada para blanquearlo, quedó limpio, pero demasiado frágil y lo tiré. Así comienzan todas las demás muertes. Porque a partir de este momento, Dahmer comprendió que era sencillo cometer un asesinato sin ser atrapado y comenzó su carrusel de muertes. Su siguiente víctima fue un chico de 14 años que se le insinuó varias veces, algo que sucedió también con el cuarto joven, también homosexual, que conoció en el 88. Tenía un gusto muy concreto para los hombres, le gustaban altos, musculosos y delgados. No le importara que fueran de cualquier raza, entre sus 17 víctimas totales podemos encontrar indios, negros, blancos, entre otros. Si le parecían atractivos, intentaba ligárselos y posteriormente matarlos. Unos meses después, más concretamente el 30 de enero del 89, tuvo al fin su primer encontronazo serio con la justicia, cuando fue acusado de abusar a un chico laosiano de poco más de 13 años. Sin embargo, los 300 días que el Estado le envió a la cárcel no fueron suficientes para detenerlo. De hecho, tras salir de prisión, alquiló un piso para vivir solo. La vivienda estaba cerca de su coto de casa, o su lugar favorito para hallar víctimas, que eran clubes nocturnos en Milwaukee. En esta época fue cuando llevó a cabo el máximo número de asesinatos. En pocas palabras, aunque pudiera parecer que Dahmer mataba de forma aleatoria, realmente sí seleccionaba a sus víctimas, de una forma concreta y atendiendo siempre a un mismo parámetro. Tenía, en definitiva, su modus operandi, muy determinado. Elegía víctimas porque nadie las iba a echar de menos o porque llevaban un estilo de vida alocado. Los invitaba a casa a ver pornografía o a que se sacaran unas fotos. Una vez allí, los drogaba, los estrangulaba y después tenía sexo con su cadáver. Solía masturbarse encima de ellos, después tomaba fotos de las víctimas y posteriormente los descuartizaba. Cuando terminaba su macabro ritual, se encargaba de eliminar las pruebas. Para ello, compraba bidones de 215 litros en el que había introducido ácido para deshacer la sangre de los huesos de sus víctimas. Todos los del cuerpo, menos la cabeza. Una parte que siempre solía quedarse, al igual que la sangre, la cual se bebía un poco. Y era para él su trofeo, como si fuera una macabra sopa. Los restos se quedaban en la cuba hasta que se disolvían y se transformaban en un repugnante lodo que Dahmer arrojaba por el retrete o la bañera. Según avanzaron los meses, este asesino también se animó a comerse los restos de sus víctimas, entre los mismos sus cerebros. El canibalismo lo desarrolló en la última parte de su vida de libertad. Se empezó a comer los restos de su víctima porque decía que quería que esas personas formaran parte para siempre de sí mismo. Finalmente explicó que le asustaba estar solo y que mataba a esos hombres porque no querían que se alejasen de él. Todo ello incluso después de matarles.
Las conversaciones que mantuvo con varias personas, entre ellas un famoso que dejó su vida plantada en un diario, fue Ressler, donde le hizo muchas preguntas, como: ¿arrojaste muchos cadáveres por el inodoro? ¿No se atascaban? Y él respondía: no, jamás se me atascó. O ¿cómo ocurrió que empezaras a comer cadáveres? Mientras que Dahmer siempre respondía que, mientras desmembraba a uno de ellos, guardé el corazón y los bíceps. Los corté en pedazos pequeños, los lavé, los metí en bolsas de plástico herméticas y los guardé en el congelador. Buscaba algo más, algo nuevo para satisfacerme. Después los cociné y me masturbé mirando las fotos. También le preguntaron por qué barnizar los cráneos. Dahmer decía que era para darle un aspecto más uniforme después de unas semanas. Algunos no estaban tan blancos como los otros y tenían un aspecto artificial, como fabricados por un anuncio. Deseoso de que aquellos hombres que pasaban la noche con él se quedasen siempre a su lado, Dahmer tuvo los siguientes años de su vida con la idea de crear el amante perfecto, experimentando con el ocultismo. Concretamente, su objetivo era crear un novio muerto viviente, silencioso, que jamás se quejase y que hiciera todo lo que Dahmer quería. Para dar forma a este zombie, perforaba con un taladro la cabeza de sus víctimas y por el hueco resultante les introducía agua hirviendo o ácido, siempre atendiendo a las fuentes. Para su desgracia, sus víctimas no solían sobrevivir más de un día después de aquella operación. Dahmer comenzó a realizar estas operaciones durante sus últimos crímenes. Y no solo eso, sino que también coqueteó con las ciencias ocultas. Dijo que quería construir un templo formado por una mesa acompañado de varias calaveras y esqueletos, donde su objetivo era lograr el éxito en el amor y la economía. Su carrusel de crímenes continuó hasta finales de julio del 91. Fue entonces cuando su última víctima, Tracy Edwards, logró escapar de la casa de Dahmer y avisó a las autoridades. Al final, los agentes decidieron investigar el suceso y registraron el apartamento del norteamericano. Allí encontraron los restos de multitud de personas, las fotos que este asesino se había hecho con las víctimas y hasta una cabeza cortada en el congelador. Todo ello acompañado de cadáveres a medio desmembrar. Al final fue detenido el día 22. El jurado consideró que estaba en su sano juicio y fue condenado a más de 900 años en cárcel, 5 cadenas perpetuas. Los años en prisión varían atendiendo a la fuente a la que se acuda. Fue enviado al Columbia Correctional Institution en Portgate. Finalmente falleció a causa de una paliza en la cárcel, proporcionada por Christopher Scarver, un esquizofrénico de raza negra que tuvo lugar el 28 de noviembre en el 94. Muchos llegaron a una opinión y era que Dahmer no respondía a un perfil clásico del criminal organizado, ni al del desorganizado. Mientras que un asesino organizado sería legalmente cuerdo, un desorganizado sería para la ley declarado demente. Dahmer era ambas cosas y ninguna de las dos a la vez. Era una especie de criminal mixto, por lo que cabía la posibilidad de que el tribunal considerase que no estaba en su sano juicio cuando cometió uno de sus últimos asesinatos. Esta es una de las tantas historias que han dejado huella en el mundo, historias reales que nada tienen que envidiarle a las películas de terror. Si quieres seguir conociendo un poco de las mentes macabras que han conmocionado al mundo, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para ser el primero en enterarte de otro episodio más de Archivos Seriales.